Muy bienvenidos a la serie de El cambio climático que estamos hablando en esta oportunidad en los temas semanales de fe y ciencia. Con ustedes el pastor Brandy Méndez. Bienvenidos. Muy bien, como les decía, estamos ahora en la serie de fe y ciencia, cambio climático. Y hoy nos toca hablar un poquito acerca del tema de la Carta de Río. Un análisis de su doble propósito. Bueno, saben, el tema del clima es muy importante, es vital para nuestra existencia en este mundo. Como cristianos debemos ser fieles y buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Debemos ser amigos de la naturaleza, debemos aprender a convivir de manera simbiótica, de manera equilibrada con la naturaleza. Estamos claros con eso. El problema es la alta hipocresía que manifiestan las grandes potencias en relación al tema del clima. Pues ellos establecen directrices, establecen normas que no cumplen tristemente. Algunos creen que hay panteísmo dentro del movimiento climático que se está desarrollando actualmente. Como ejemplo tenemos al historiador y ex masón Alberto Bárcenas, quien dice que hay muchos grupos ambientalistas que traen una doble agenda. También él dice en una entrevista que le hicieron que estos grupos proponen una política más justa, pacífica, ecológica y más sostenible, pero no dicen la otra cara de dicha propuesta, que es el panteísmo y llevar a la gente al nuevo orden mundial. O sea, hay muchos políticos en Europa que reclaman una autoridad religiosa mundial y única, y se usará el tema del clima para presionar acerca de eso. Alberto Bárcenas dice que hay dos congresos muy importantes que presentan una clara doble agenda. Uno fue el que se desarrolló en la ciudad china de Pekín en 1995 y el otro el que se desarrolló en Río de Janeiro en 1992. En Río se introduce el tema del panteísmo o la adoración a la naturaleza, y en Pekín se introduce el tema de la ideología de género, asegura Alberto Bárcenas. Ahora, él también afirma que Mikhail Gorbachev, quien fue un abogado, político y ex jefe de Estado de la ex Unión Soviética, lo que equivaldría hoy día a Vladimir Putin más o menos, quien dijo lo siguiente: la Carta de Río tiene que sustituir a los 10 mandamientos, haciendo referencia a los 10 mandamientos bíblicos. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacen una carta ecológica compatible con los 10 mandamientos bíblicos? ¿Por qué tienen que ser sustituidos los 10 mandamientos bíblicos por los mandamientos ecológicos? Y es que para la presentación de esta carta se hizo todo un ritual, todo un culto, ¿verdad? O sea, se escribió en papiro, se le construyó un arca con maderas nobles y escenas ecológicas a los lados, y se le hicieron unas barras de madera para poderla llevar en procesión. Es más, así la llevaron en esa sala donde se escribió la Carta de Río. Además se le dio un nombre: el Arca de la Esperanza. Pero no solo eso, sino que se hizo todo un culto de adoración cuando introdujeron la carta, presentándola como la que contenía los nuevos mandamientos que debieran gobernar al mundo. Bueno, ellos lo hicieron tomando elementos bíblicos, pero tomando elementos externos y ritualistas de la Biblia para introducir e invocar a la diosa madre, a la madre naturaleza, a los espíritus de los Andes, para llevar al mundo a la adoración de la naturaleza, a la adoración de la creación y no del creador. Esto me recuerda, ¿saben?, a la famosa y taquillera película
espiritista y panteísta de Avatar. Resulta ser que Avatar no es una película ecologista, sino panteísta, donde la idea es la misma. El ser humano es la plaga de la tierra, el hombre no es el rey, no es el administrador, sino el problema, el cáncer, la enfermedad que debe ser eliminada. Y en esta película se presentó, ¿saben?, a la naturaleza como un dios, como algo a que se debe adorar, pues tenía un enorme árbol, el cual estos seres avatares se conectaban con él, o sea, en una conexión mística, en una conexión como de adoración y de entrega a la naturaleza. Y esto pues es lo que están metiendo estos grupos ambientalistas. Pero hablemos un poco más de la Carta de Río. Esta fue una de las cumbres de la Tierra organizada por la ONU y celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de julio de 1992. El gobierno brasileño y 178 países participaron. Aproximadamente 400 representantes de organizaciones no gubernamentales estuvieron presentes, mientras que más de 17,000 personas asistieron al foro de ONGs celebrado paralelamente a dicha cumbre. Entonces, de esta cumbre surgió la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, que estaba resumida en 27 principios ambientalistas, los cuales aparentemente no son malos, pero algunos de ellos plantean la introducción de nuevas ideologías por su juego de palabras. No podemos analizarlos todos por el tiempo, pero comentemos brevemente algunos. El principio número 1 establece que el ser humano es el centro de las preocupaciones ambientalistas, el gran problema que debe ser de alguna manera resuelto. El principio 7 habla de que los estados o países deberán cooperar en unidad mundial, o sea que debe haber una unidad ecuménica entre ellos y para eso tendrán que renunciar a ciertos privilegios y tendrán que someterse al liderazgo de alguien que los gobierne a nivel global. El número 7 fomenta las políticas demográficas adecuadas, lo que significa tratar de frenar el crecimiento poblacional y, si fuera posible, reducirlo. El principio número 12 habla de que debe haber un sistema económico mundial favorable, o sea, una única moneda debiera regir en todo el mundo. Un único banco debería estar sobre todos los países a nivel mundial. El principio 20 habla de que se le debe dar más participación a la mujer en el tema del medio ambiente y esto introduce desde ese año el tema del feminismo, lo que al final trae desigualdad y no unidad. Y también tenemos el principio 22 que habla de que los estados deberán reconocer y apoyar a todas las comunidades indígenas de su territorio. El problema con esto es que no solo se llama a reconocer a las comunidades indígenas, sino también a su religión, que al final es una religión pagana, que incluía la adoración de muchos dioses paganos, de muchos demonios, de la adoración a la naturaleza y de sacrificios humanos. Es más, algunos historiadores como Alberto Bárcenas dicen que los incas sacrificaban hasta 15,000 personas al año. La celebración de esta conferencia trajo la oportunidad de adoptar un programa de acción para el siglo XXI llamado Programa 21 o Agenda 21 en inglés, que enumera algunos de los 2,500 recomendaciones relativas a la aplicación de los principios de dicha declaración y tiene en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud,
la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, también la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión de la agricultura y de los residuos. Incluso hoy el programa 21 es la referencia para la aplicación del desarrollo sostenible de muchos territorios y fue la base para crear la Agenda 2030, la cual propone un cambio radical al estilo de vida que conocemos. Después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de la de Johannesburgo en 2012, se realizó la Cumbre de la Tierra en Río, llamada oficialmente la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable. Se celebró del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, nuevamente. Esta cumbre fue un nuevo intento, y digo intento porque saben que estas naciones proponen y establecen leyes que ni ellos mismos cumplen, pues se puede ver que lo que menos les interesa en realidad es el tema del clima. Ahora bien, esta cumbre fue un nuevo intento de las Naciones Unidas en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los estados y la comunidad mundial en los grandes cambios que presenta el siglo XXI. El llamado de las Naciones Unidas fue ambicioso. Invitó a los estados, la sociedad civil y los ciudadanos a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz, unidad y sustentabilidad, incluyendo temas como los siguientes, ¿verdad? Número 1, fortalecer el compromiso político para el desarrollo sustentable. Número 2, el balance de los avances y las dificultades. Y número 3, la respuesta a los nuevos desafíos de la sociedad actual. Yo me pregunto, ¿cuánto avance se ha conseguido? Pues muy poco, en especial por los países primermundistas y de los países y demás países que asistieron a dichas cumbres. No se ha visto mayor cambio, sí, es más, en algunos casos se ha visto retroceso, pues no cumplen lo que ellos mismos proponen. Entonces, Alberto Bárcenas, ex masón e historiador, dice que hay una agenda doble en cuanto al tema del clima. Hay una agenda oculta, una agenda luciferina. Pues él afirma que todo es una máscara o fachada para introducir una doble agenda, una agenda oculta en cuanto al tema del clima. Pues dicho tema del medio ambiente es usado por estos frentes políticos y otros grupos satanistas como un caballo de Troya que esconde los verdaderos motivos por los cuales están llamando al cuidado del medio ambiente. Alberto Bárcenas habló de la reingeniería social anticristiana y dijo que esta iniciativa satánica tiene 3 pilares. Número 1, la ideología de género. Número 2, la religión global. Y número 3, la carta de la tierra, que sería al final un llamado al panteísmo. Saben, ustedes pueden ver más acerca de este tema en este programa de YouTube llamado Las Dos Ciudades, donde se habla de una ciudad que se ve y una ciudad que está bajo las sombras, presentándonos una falsa realidad. Continuando con este tema, el objetivo de este plan o de esta reingeniería social es desaparecer el cristianismo de la sociedad y sustituirlo por un falso cristianismo y una falsa religión mundial. Saben que hay un ecologismo mal interpretado que trae el panteísmo y que pone a la naturaleza y en este caso a los animales, en mayor estima que la vida humana. Ellos están cambiando a la religión y están usando el movimiento ambientalista para eso. Ellos hablan de una sociedad más ecológica, más humana, pero en realidad no es el clima lo que les interesa. La Carta de Río emplaza muy bien con los ideales de la masonería y con las religiones indígenas paganas. Ahora, el problema
es que recuperar este tipo de prácticas indígenas paganas podría presuponer recuperar algunas de sus prácticas paganas, como lo eran la adoración de falsos dioses, la adoración de la naturaleza y el sacrificio humano, ya que estas religiones hablan de la Pachamama o Madre Tierra, de espíritus de los Andes y la adoración al sol, entre otras situaciones que traen estas religiones indígenas paganas. Ahora bien, la Agenda 21 fue la base donde se construyó la Agenda 2030. Aquí vemos entonces los 17 objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU para el 2020 hasta el 2030. O sea, ellos hablan de que la Tierra, el planeta, las naciones tienen que hacer un cambio radical en estos 10 años si es que queremos proponernos un futuro sostenible. El problema es que algunos críticos de estos objetivos hablan de la doble agenda que estos objetivos tienen. Por ejemplo, el número 1 habla del fin de la pobreza. O sea, ellos desean acabar con la pobreza. ¿Cuánta pobreza han eliminado? En realidad, el mundo se ha vuelto más pobre. A lo mejor lo que quisieron decir es acabar con los pobres, no con la pobreza, que es lo que hemos visto en estos últimos años. Ahora, el objetivo número 2 es hambre cero. Actualmente hay más de 820 millones de personas padeciendo hambre en el mundo. ¿Van a alimentar a todas esas personas? Para erradicar el hambre tendrían que elevar a millones de personas de su estatus social o bajar el costo de la canasta básica, algo que en realidad se vuelve utópico, pues la canasta básica en lugar de bajar ha subido. También el objetivo 3 habla de salud y bienestar. O sea, saben que una buena alimentación y un buen servicio de salud hoy por hoy es un privilegio de ricos y no de pobres. Este objetivo tampoco se está alcanzando. El objetivo número 5 es aún más sugestivo, pues habla de la igualdad de género. Esto introduce la promoción, legalización y quizás la sanción sobre quienes se opongan a la ideología de género, la cual se pedirá sea enseñada en los colegios. También se enfoca este punto a empoderar a la mujer por sobre el hombre, lo que en realidad traerá más desigualdad de la que hemos visto. Saben que desde la Carta de Río que mencionamos se ha tratado de introducir a la mujer como un punto clave en cuanto al tema ambientalista. Sin embargo, los movimientos feministas, en lugar de contribuir con el medio ambiente, lo han dañado y prueba de ello son su iniciativa de legalizar el aborto y también sus características marchas que pasan destruyendo y contaminando por donde ellas van. Ahora bien, el objetivo número 6 habla de agua limpia y saneamiento. Saben que este objetivo oculta su deseo de controlar el agua, de adueñarse de ella y privatizarla. En muchos países latinos, la transnacional Nestlé se está apoderando del agua y se la está quitando a las poblaciones que naturalmente poseían esos nacimientos. El principio número 7 tiene que ver con hacer más dependiente de la energía a todos los seres humanos. El principio número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Pregunto, ¿desean crear oportunidades de trabajo? Sin embargo, hemos iniciado este decenio con millones de desempleados debido a la pandemia del COVID-19. Ahora, vean el principio número 13, acción por el clima, pero noten su logo. Su logo es un ojo. Este logo es muy interesante, pues el ojo es un símbolo Illuminati satanista. Aquí se está
llamando sugestivamente a la adoración a la naturaleza. Y comentemos los últimos dos por el tiempo. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. O sea, es un llamado a la unidad ecuménica, pues según ellos, este objetivo se alcanzará si todos se unen bajo un único liderazgo. ¿Y a quién crees que propondrían como líder mundial? Bueno, y el último objetivo es puro ecumenismo y nuevo orden mundial. En resumen, según algunos críticos, el documento de más de 700 páginas de la Agenda 2030 es el plan para tomar el control del mundo e implantar el nuevo orden mundial en estos próximos 10 años, donde ellos dicen que el estilo de vida que conocemos va a cambiar. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que estamos mencionando, en cuanto a lo que estamos estudiando? ¿Qué dice la Biblia sobre la persecución del pueblo de Dios y cómo será el panorama climático en el tiempo del fin? Zacarías 14:17 menciona una frase muy interesante: no habrá lluvia sobre ellos. En este texto vemos que Dios advierte a todo israelita que no suba a adorarlo en la fiesta solemne del santuario, tendrá que enfrentar terribles consecuencias. O sea, si no vienes a adorarme, no habrá lluvia sobre tus cultivos, dice el Señor. Y es que si no subían a adorar a Dios, es porque estarían adorando a otros dioses. Y no es que exista otros dioses, sino que la idolatría los arrastraría a adorar a falsos dioses en falsos días y los llevaría por caminos de perdición de sus almas. Por eso este texto nos muestra que Dios tiene soberano poder sobre los elementos, sobre la naturaleza y sobre el clima. Lucas 21:26 dice que habrá hombres sin aliento por las cosas que vendrán. Este texto es enigmático, controversial, desafiante y es una advertencia profética. Este texto dice que los habitantes de la tierra dejarán de respirar, dicen otras versiones. O sea, se quedarán sin respirar, sin aliento, sin fuerzas, por el miedo, por el pánico, al ver los elementos de la naturaleza levantarse contra ellos. En otras palabras, podríamos decir que se mueren de pánico o se desmayan por el miedo. La razón básica de esta angustia es el sacudimiento de las potencias de los cielos. Esto sería por desastres naturales como granizo enorme, terremotos devastadores y otros tipos de desastres que arrasarán con ciudades enteras, según lo presenta Apocalipsis 16, al derramarse las 7 postreras plagas. Pero este texto se cumplirá bajo la 7ª plaga. Los impíos contemplarán estas escenas con terror y asombro, y pedirán a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y los escondan de la mirada de Cristo glorificado, del Cristo Rey. Apocalipsis 13:16 al 18 habla de que habrá poderes que harán que a todos se les impusiese o se les impusiese una marca, y aquel que no quiera recibirlo pues será perseguido, será marginado y posiblemente será muerto bajo pena capital. El siguiente texto, Apocalipsis 16, versos 12 al 14, habla de que la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la bestia saldrán 3 espíritus inmundos a manera de rana. En otras palabras, Satanás enviará por toda la tierra a 3 espíritus inmundos para engañar a los moradores de la tierra. Estos espíritus inmundos llevarán un falso evangelio en oposición al mensaje de los 3 ángeles. O sea, harán un llamado al paganismo, al espiritismo y a falsos mandamientos por toda la tierra. Podemos ver cómo el mensaje de estos 3 espíritus inmundos coincide con lo que presenta la carta de Río o carta de la tierra.
Y Apocalipsis 17, 12 al 14 nos habla de 10 cuernos, que son 10 reyes que gobernarán por 1 hora como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, habrá 10 personajes simbólicos y misteriosos que impondrán un reino global, un reino mundial, una religión universal y que perseguirán a quienes no se les sometan. Es más, se atreverán a pelear contra Cristo, pero obviamente no serán rivales para él, pues la derrota de estos poderes humanos y satánicos es inevitable. En conclusión, los movimientos ambientalistas están llevando al espiritismo este tema, al punto de endiosar la tierra, de endiosar lo creado, quitándole lugar al creador. Según un ex masón Illuminati llamado Alberto Bárcenas, esto es parte de la agenda para la creación de una sociedad anticristiana. La Biblia nos advierte de movimientos engañosos que intentarán traer a Satanás como el falso Cristo, el cual engañará a muchos y que procurará establecer un reino mundial, el cual le durará poco tiempo. La siguiente conclusión es que en la liberación del pueblo de Dios, el clima, la atmósfera y la naturaleza serán grandemente afectados, pues este mundo quedará sin vida durante 1000 años. Y así como Nerón culpó a los cristianos del incendio en la ciudad de Roma y de otros desastres naturales, asimismo se culpará a los verdaderos hijos de Dios de los males que sufre la humanidad por haber ellos mismos violado los santos mandamientos de Dios. Por eso, quiero hacerte un llamado, una invitación en esta oportunidad. Y el llamado es a no dejarse engañar por supuestas filosofías ambientalistas y espiritistas, sino informarse, estudiar, orar y pedirle a Dios la capacidad de discernir los espíritus o las intenciones de dichas organizaciones. En Primera de Juan, capítulo número 4, verso 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Mateo 24:4 dice: mirad que nadie os engañe. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a cuidar el planeta. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Ayúdanos a vivir en armonía con la naturaleza y a ser como hijos tuyos ejemplos en el cuidado del medio ambiente. Pero también, Señor, ayúdanos a estar atentos a los engaños de Satanás, a estudiar tu palabra profética, a no dejarnos engañar por las dobles agendas que muchos grupos ambientalistas están trayendo para llevar a una unidad satánica a este mundo. Señor Jesús, ven pronto y afírmanos en tu palabra, en tu verdad y en tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.